Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Iván Gil, quien hasta hace poco fue ministro de Agricultura y Tierras, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Iván? Bien, vale, gracias Vladimir por la invitación. Gracias por venir al programa. Bueno, ahora eres vicepresidente, ya no eres ministro, pero me imagino que todavía te dicen ministro, ¿no? Todavía. Ese cambio en la estructura del gobierno, ¿qué persigue? Por ejemplo, ¿por qué crear una vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Alimentaria? Fíjate, yo creo que el presidente Nicolás Maduro, en el marco del sacudón del Estado, ha estado muy pendiente, muy interesado en lo que son los métodos de gobierno. Yo creo bueno, el sacudón persiguió una serie de objetivos: aumentar la eficiencia, tener un Estado más compacto, etcétera, cambiar procesos, todo lo que tiene que ver con lo que ha venido anunciando el presidente. E igualmente, un objetivo fundamental que es los procesos o los métodos de gobierno, los métodos de toma de decisiones. En el campo, bueno, él anunció 5 revoluciones fundamentales y dentro de esas 5 revoluciones, la revolución económica al frente. Y dentro de la revolución económica, el tema productivo y productivo alimentario es fundamental. En Venezuela, luego de ya 10 años, pues tiene más de 10 años el Ministerio de Alimentación creado, comenzó a funcionar un proceso de atención a quienes no comían anteriormente, a quienes no tenían acceso a los alimentos, porque bueno, los alimentos se producían y distribuían bajo la lógica de un sistema capitalista en el cual estamos inmersos. Y comienza con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación a generarse una demanda acelerada de alimentos. Acelerada porque, bueno, primero el combate a la pobreza, estratos C, D y E, que anteriormente, por ejemplo, no comían carne o no comían pollo o tenían otra forma de alimentación, comienzan a tener acceso a la alimentación y comienza, bueno, la necesidad de crear un ministerio. Se creó el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y toda una red de distribución. Hoy en día más de 22.000 puntos de distribución y le da alimentos, o por lo menos más del 65% de la población adquiere algún tipo de alimento en esa red. O sea, es una red bastante, con un peso específico bastante importante. Y por otro lado tenemos el Ministerio de Agricultura y Tierra, que viene impulsando una serie de transformaciones también en el agro. Recordemos que cuando el presidente Chávez llega al poder, bueno, recientemente cumplimos 100 años de la explotación petrolera y todo ese modelo significó, en primer lugar, la transnacionalización de la producción de alimentos, luego dejaron de producir alimentos, se transnacionalizó la distribución y prácticamente dejaron en los huesos el tema agroproductivo. El presidente Chávez que comienza a rescatar y viene, bueno, respondiendo a una dinámica. Hoy en día, nosotros lo hemos dicho, en todas partes del mundo, la agricultura enfrenta 2 problemas fundamentales. Todos los agricultores del mundo. Uno, la ausencia de mercado. Nosotros vemos siempre los productores quejándose a nivel mundial de que no tienen dónde colocar sus cosechas, sus productos. Aquí vimos mucho eso con el maíz, por ejemplo. Lo vivimos con el maíz. En la época, los últimos años de la Cuarta República, bueno, los productores tenían que venir aquí a tirar maíz al Ministerio de Agricultura, no se los compraba. Esa es una realidad en el modelo capitalista. Y la otra, el otro tema es el tema del financiamiento. En Venezuela, ninguno de esos 2 temas es un problema para el agricultor. Hay otros problemas que, bueno, que vamos a tratar de resolver. La idea con la vicepresidencia precisamente es conectar una demanda creciente de alimentos, acelerada y que va a seguir creciendo, ¿no? Aunque nosotros en este momento, si nosotros vemos las cifras, por lo cual fue reconocido el gobierno revolucionario por la FAO, nosotros tenemos una disponibilidad de alrededor de 3.100 kilocalorías, 3.080 kilocalorías persona a día. ¿Cómo estamos con las estadísticas internacionales en ese campo? Ahí es 3.100 kilocalorías significa una disponibilidad aparente similar a la que tienen los países desarrollados. Es decir, tú decías en una declaración recientemente precisamente que Venezuela alcanza un nivel de alimentación similar a los países desarrollados con 50% de alimentos de producción nacional. ¿Eso es cierto? 50%. Bueno, ahí creo que es ahí la redacción de la noticia. En este momento tenemos alrededor del 50-55% de producción nacional de alimentos. Es falsa esa tesis que tenemos el 80%. Y yo reto a cualquiera que eso que dicen que importamos 80% de lo que comemos, eso no es verdad. Es falso. Fíjate,
Lo que pasa es que en algunos rubros es así, pero hablemos de los rubros fundamentales. Carne, por ejemplo, en carne nosotros estamos abastecidos a nivel nacional de un 60% de la carne es de producción nacional. La leche, por ejemplo. La leche estamos alrededor de un 45%. Ahí tenemos un déficit estructural importante, sobre todo porque se ha ido mucho el patrón de consumo hacia la leche en polvo, por diversas razones. Y no hemos podido crear un circuito lácteo eficiente que pueda suplir esa demanda. Sin embargo, si nosotros vemos la demanda per cápita y la producción per cápita en todos los rubros, nosotros tenemos mayor producción que en 1998. ¿Y por qué, por ejemplo, se nota ahora más que en 1998 la escasez de leche? Bueno, precisamente en 1998 el consumo per cápita de leche no llegaba a 50 litros persona a día, ¿no? Es decir, con un poquito de importación era satisfecha la demanda de leche. Hoy en día nosotros consumimos o tenemos una disponibilidad superior a 120 litros por persona a día. Es decir, tenemos una demanda 120% por encima de la que teníamos en 1998. Bueno, eso es una realidad. Es la que ahora con esta vicepresidencia precisamente se trata de coordinar esa gran locomotora que es la demanda nacional de alimentos con la capacidad productiva. Es cierto que hay mucho que hacer en la capacidad productiva. Sí, porque fíjate, Iván, el gran reto que se planteó Hugo Chávez cuando gana las elecciones era el mismo reto que tenían otras fuerzas progresistas y de izquierda en Venezuela, la causa R, por ejemplo, con la misma consigna casi, que era de pasar del modelo rentista al modelo productivo. Y recuerdo que eso ha sido un planteamiento, bueno, históricamente validado, bueno, porque incluso en la frase aquella de sembrar el petróleo de Urlapietri, ¿no? ¿Por qué no hemos pasado del rentismo al modelo productivo? ¿Qué ha sido lo que ha trancado? Y donde más se nota, por supuesto, en la política hacia el agro, ¿no? Sí. Primero, bueno, son 100 años de historia petrolera, ¿no? Es un modelo que tocó toda la estructura, no solamente del tema productivo, lo que el presidente ha denominado la burguesía parasitaria, ¿no? Que simplemente, bueno, ¿cuál es el producto más barato en Venezuela? El dólar, ¿no? O sea, es decir, el acceso a la divisa, y toda la estructura que se montó en Venezuela estaba diseñada para eso. Cuando nosotros hablamos de la transnacionalización de todos los procesos de producción de alimentos, eso no sucedía antes de los años 50. Antes de los años 50, años 40, todas las comunidades eran capaces de producir sus alimentos, incluso dentro de la propia comunidad. Luego comienza ese proceso de transnacionalización, producto de los procesos de apropiación de la renta petrolera, y nosotros vemos el resultado. Ayer lo veíamos con el presidente, anunciaba la serie de acciones con respecto al sector productivo y las regiones que él determinó. Bueno, en la región central del país se ubica la mayor cantidad de agroindustria. O sea, se ubicó allí. ¿Por qué se ubicó la mayor cantidad de agroindustria? Bueno, porque era privilegiando el modelo importador. Es decir, nuestra infraestructura agroalimentaria, agroindustrial, está ubicada cerca de los puertos, porque así fue concebida. Recordemos la frase célebre de un ministro de Agricultura, que era representante de un gran gremio de las oleaginosas, ¿no? Jonathan Cole, que era presidente de Mavesa, decía que era más fácil cosechar en los puertos que en los campos venezolanos. Eso resume la filosofía de la Cuarta República, es decir, aprovecha la renta petrolera, bueno, para conseguir alimentos subsidiados, subsidiando a productores de otros países. Eso quedó estructuralmente concebido así. Es el presidente Chávez que comienza a revertir, primero, una acción que hay que reconocer a la revolución y que todo el mundo tiene que reconocer a la revolución bolivariana, que es la dignificación del campesino. Cientos de miles de campesinos que hasta 1998 fueron peones de hacienda, explotados, marginados, hoy en día, bueno, tienen tierra y comienzan a recibir el apoyo del gobierno para producir. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno continuaremos conversando con el vicepresidente para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, Iván Gil. Ya regresamos.